hacemos convivios, comemos, asada, de todo, ¿verdad? Nos bañamos y todo, pero primero bautizamos, desde luego. Hermanos, es bonito convivir en familia, así que si hay alguien, hermanos, que quiere tomar ese paso de obediencia, estamos ya entrando a marzo, vamos a entrar a marzo, ¿verdad? La semana que viene entramos a marzo, entonces por eso le digo, porque antes de eso tenemos que dar la doctrina a los que quieren bautizarse, hermanos, y así de esa manera, para que todo aquel que baje a las aguas sepa por qué lo que está haciendo. Y esta es la razón por la cual, hermano, yo quiero hablar en esta hora del nuevo nacimiento, porque déjeme decirle, amados hermanos, que el bautizo, hermanos, mire, el bautizo que nosotros muchas veces tenemos como en mente, porque casi la mayoría de nosotros, hermanos, venimos arrastrando esa religión que nos inculcaron nuestros padres, ¿verdad? Venimos arrastrando esas doctrinas, hermano, que no son de acuerdo a la Biblia del catolicismo y de todo eso, hermanos. Amén. Usted sabe que a muchos de nosotros nos bautizaron cuando éramos pequeños, ¿verdad? Sin saber por qué o para qué. El chiste que el padrino dijo: yo pongo la caja de cervezas y bautizamos a este chamaco, ¿ven? Y lo bautizamos, y nos bautizaron de esa manera, ¿verdad? Y se armó la fiesta y el compadre y todo eso. Bueno, son cosas, hermano, que la religión nos vino a inculcar, pero no de acuerdo a las escrituras. ¿Por qué? Porque el catolicismo, hermanos, bautiza a los bebés, hermano, a los niños. Y un bebé, hermanos, no sabe qué cosa está haciendo, no sabe más qué pasó, ¿me entienden? Entonces, si hay una doctrina, hermanos, si hay doctrinas, mire, hay doctrinas que bautizan y no son tan peligrosas como la doctrina de bautizar infantes. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque la doctrina de bautizar a un bebé es tan peligrosa, hermano, como usted no se imagina. ¿Sabe por qué es peligrosa, hermano? Porque acostumbran a las personas o a los niños, los acostumbran a ser cristianos por religión, no por fe. Quiero decir que acostumbran a los niños, hermano, ¿sí?, a ser cristianos por nacimiento. O sea, yo te voy a bautizar, o sea, yo te impongo lo que tú vas a hacer. No permitimos, como dice la Escritura, que la persona que va a tomar ese paso diga: yo me quiero bautizar. Por esto y por esto y por esto yo me quiero bautizar. Amén. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que seguir lo que es la palabra del Señor. Tenemos que nosotros, hermano, hacer cristianos a las personas por fe. Cuando ellos por su propia voluntad digan: yo me quiero bautizar. Por su propia voluntad digan: yo quiero acudir a esa congregación. Por su propia voluntad digan: yo quiero seguir a Jesús. Amén. Que nadie te puche, que nadie hermanos, te obligue. Que tú mismo tengas un encuentro personal con Cristo, porque de nada sirve, hermanos, que nosotros como padres impulsemos a nuestros hijos a bautizarse y, hermano, y todo. Desde chicos tenemos que instruirlos es una cosa, pero obligarlos, hermano, de una manera ya no es correcto, porque ¿de qué sirve, hermanos, eso? La Biblia dice, hermanos, que Dios quiere un corazón voluntario, ¿me entienden? Que lo siga a Él. Y ese es el cristianismo. El cristianismo te viene predicando lo que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, ¿sí? Ahora, el nuevo nacimiento, hermano, que nosotros conocemos como el bautismo, ¿verdad? Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, hermano. Así que si yo quiero hablarles muy poco de esto, rápido nos vamos a ir, pero póngame atención. El bautizo, hermano, según la Biblia, hermanos, el bautizo
no es para infantes, no es para bebés. El bautismo es para gente, hermanos, que ya ha, hermanos, ha hecho, ya, hermanos, tiene un uso de razón, hermanos. ¿Ok? Un uso de razón, hermanos. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Lo vamos a leer, este capítulo, gloria a Dios, 1 y 2 en adelante. Gloria a Dios. Dice así, oiga, el capítulo 3 del 1 en adelante, dice, note lo que está diciendo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Amén. Yo quiero que usted subraye esa parte siempre. Un principal entre los judíos, ¿verdad? Así dice, un principal entre los judíos. Primeramente, yo quiero que usted subraye la palabra que era un hombre fariseo, ¿ok? Fariseo este hombre. Después, que él era un principal entre los judíos, ¿ok? Un principal. Era fariseo y era un principal entre este grupo de judíos. Esta persona vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿ok? Escuche eso, hermanos. Vino a Jesús de noche, subraye eso también, de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Subraye esto también, subraye esto, ¿ok? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dígale, Señor, te doy gracias por tu palabra que hemos leído en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos entender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias te damos, gracias, amantísimo Dios. Amén y amén. Toma tu asiento, iglesia. Hermanos, es importante todo esto. Es importante todo esto, hermanos. Es importante que nosotros, miren, el bautismo, hermanos, el bautizo, el nacer de nuevo, tiene dos significados. Hay un porqué. La Biblia nos dice que tenemos que bautizarnos. Hay un porqué. ¿Ok? No cree que nada más nosotros nos bautizamos por bautizarnos, sino que hay un porqué, porque la Biblia nos enseña, hermanos, y según la palabra de Dios, el bautizo tiene dos significados. Primero, el primer significado es muerte y resurrección de Cristo. Ese es el primer significado. Eso es lo que significa, hermanos, cuando una persona baja a las aguas. ¿Ok? Muerte y resurrección de Cristo. La segunda definición o el segundo significado es
dar testimonio público de que somos discípulos de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Ahorita vamos a ver por qué, hermanos. ¿Por qué es necesario que nosotros demos testimonio público de que somos seguidores de Jesús? Miren, en el principio del cristianismo, ¿verdad? En el principio del cristianismo, había muchas controversias, ¿verdad? Y cuando digo en el principio del cristianismo, ya me estoy refiriendo cuando el catolicismo, cuando la Iglesia Católica, hermanos, tomó el mando, ¿ok? Mire, si usted se encuentra con un católico que solamente dice ser católico y que no conoce historia, prácticamente esa persona le va a decir que el catolicismo viene desde los apóstoles. Y históricamente, hermanos, eso es falso. Cualquier historiador sabe que eso es completamente falso, que no tiene ni pies ni cabeza, hermano, esa enseñanza o ese dicho. ¿Me entienden? El catolicismo toma control del cristianismo en el siglo IV. En otras palabras, 400 años después de Cristo. ¿Ok? Después de Cristo, hermanos, tuvieron que pasar 400 años para que este hombre, el emperador Constantino, que él es el fundador de la Iglesia Católica, empezara, hermanos, a tomar control de todo el cristianismo, hermanos, de todo el cristianismo, ¿verdad? Ahora, hoy no se trata de historia. Yo les puedo contar la historia, hermanos, y por ahí podemos seguir, pero es algo de no acabar. Solamente quiero decirle, hermano, que había mucha controversia sobre el bautizo, ¿me entiende? Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que dar testimonio público de que somos verdaderamente discípulos o alumnos o seguidores de Cristo, hermanos. Amén. Note, la Biblia es clara y le dice, mire, este hombre, primero la Biblia narra, el escritor Juan el apóstol está escribiendo de lo que él miró, porque Juan era un apóstol que estaba con Jesús, caminaba con Jesús, ¿ok? Como lo hizo Pedro, como lo hizo Santiago, Bartolomé, Tomás y los demás apóstoles que estuvieron con Jesús. Los apóstoles narran claramente, mire, que hubo gente como esta, hombre, mire, y no eran cualquier hombres, no era cualquier oyente de que se reunía. No, hermanos, dice la Biblia aquí, había un hombre de los fariseos, ¿ok? Tome en cuenta usted que este hombre fariseo, hermano, los fariseos era la religión que en esa época de Jesús gobernaba no tan solo, hermano, en asuntos religiosos, sino también en asuntos legales. Ellos eran la corte suprema, hermanos, donde todo el pueblo, hermanos, si encontraban a una mujer en adulterio, la llevaban ante este grupo de fariseos, ¿ok? Y note que este hombre no era solamente un fariseo, sino que él era un principal de este grupo. O sea, la Biblia está diciendo que este hombre era un principal, hermano, entre este grupo de judíos, ¿ok? Entonces, este hombre, como principal, como fariseo, por ley, hermano, tenía que conocer, hermano, como dice un dicho, al derecho y al revés, la ley de Moisés, ¿ok? Al derecho y al revés tenía que conocer la ley. Es más, si usted va a la historia y usted busca la historia de cómo los judíos empiezan a instruir a sus hijos, a qué edad, usted va a encontrar esto que yo le voy a decir, hermano, que un judío, hermano, a los 12 añitos, un niño de 12 añitos, hermano, ya te conoce toda la Torá, ¿ok? Que consiste en los 5 primeros libros de Moisés. Y los profetas, los salmos y los proverbios. ¿Ok?
A los 12 añitos, el niño ya está capacitado, ya conoce todo eso, hermanos. Esa es la instrucción de los judíos. No es cualquier cosa. Entonces, este hombre que está aquí, hermanos, en el cual estamos estudiando, es un fariseo, hermanos, instruido, principal. Pero note, hermanos, que dice la Biblia, dice, vino a Jesús de noche. Este hombre hermano, como hombre preparado, tenía conocimiento, pero también, hermanos, viene de noche. Mire, la Biblia no dice, y yo no quiero poner algo que la Biblia no diga, pero según los eruditos, los estudiosos del texto bíblico, amén, dicen que este hombre vino y coinciden los historiadores en que este hombre vino a Jesús de noche porque él tenía temor de que sus amigos fariseos lo vieran acercarse a Jesús para preguntarle de estas cosas. ¿Me entiende? Porque era un hombre conocedor. Hermanos, a él tenían que venir. No, él tenía que ir a buscar un consejo. Entonces, él dice que, por esta razón, hermanos, los estudiosos de la palabra se ponen de acuerdo y dicen, bueno, esa es la razón por la cual Nicodemo vino a él de noche para preguntarle. Y dice la Biblia que cuando este hombre le dijo Rabí, que quiere decir maestro, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, si no está Dios con él, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le responde, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? No puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le vuelve a explicar y le vuelve a repetir para ver si este hombre la agarraba. Y dice, y le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, hermano. Jesús le da dos cosas. Primero le dice, si tú no naces, Nicodemo, de nuevo, tú no vas a poder primeramente ver el reino de Dios y tampoco vas a poder entrar. En otras palabras, no vas a poder ver, no vas a poder entender las cosas que yo te estoy diciendo. No importa. Entonces, esta historia, hermanos, la cual estamos estudiando de este hombre, a mí me da a entender, al menos a mí, no sé si a usted, pero esta historia a mí me da a entender, hermano, que no es necesario muchas veces, no es suficiente, hermano, muchas veces tener mucho conocimiento de la Biblia. Porque el mucho conocimiento de la Biblia, amados hermanos, o de otras cosas, hermano, muchas veces, hermano, no nos va a ayudar tanto como el nacer primeramente de nuevo, hermano. ¿Me entienden? Es por eso que hay mucha confusión en el ser humano. Cuando el hombre, cuando la mujer, por más preparadas que estén intelectualmente hablando, muchas veces cuando tú le pones un libro como este ahí en su escritorio, no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque la palabra del Señor es clara. Para poder entender las cosas espirituales, nosotros tenemos que haber nacido de nuevo, hermanos. ¿Ok? Tenemos que haber nacido de nuevo, amados hermanos. Entonces, yo creo que esto es importante, hermanos. Miren, luego le dice Jesús, le dice, en el versículo 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Oigan, amén. O sea, que nosotros, hermano, entendemos que nosotros hemos nacido de papá y de mamá. Eso es nacer de la carne. Pero como seres humanos, como cristianos, si nosotros queremos entender la Escritura, entender las cosas de Dios, entender a Dios, en otras palabras, entender la voluntad de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Porque si no, en vez de nosotros entender la voluntad de Dios, las cosas que nos sucedan, aún estando en la iglesia, nos van a echar para afuera, porque van a decir: ¿por qué Dios permite que me pase esto a mí? Si yo lo busco, yo ayudo con mi persona, yo ayudo económicamente a la iglesia, hago favores, hago esto, el otro, pero porque no entendemos la voluntad de Dios, entonces pensamos que algo está mal y nos vamos de la iglesia. Pero no, ese no es la correcta definición, hermano, de nosotros tomar una decisión. Porque yo encuentro, hermano, que todos los seguidores de Cristo, todos, absolutamente todos, no hay nadie en la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta su final de la Biblia, hermanos, que haya habido un hombre que le sirvió a Dios y que Dios se manifestó en él y que no haya pasado por situaciones difíciles. Nosotros sabemos que todos los apóstoles, hermano, murieron, hermano, excepto el apóstol Juan, murieron, hermano, porque fueron mártires, los mataron, hermanos, por predicar el evangelio. Entonces, todo eso, iglesia, debe de estar en nuestra mente, hermano. ¿Qué es verdaderamente ser un hijo de Dios? A veces pensamos que si yo vengo a Cristo, ya nada mal me va a pasar. Pero ese es una mala definición o un mal entendimiento del texto, hermano. ¿Me entiendes? Porque nosotros encontramos en la Biblia que aún, hermano, nosotros siendo hijos de Dios, mientras estemos en esta tierra, hermano, las cosas difíciles nos van a acontecer. Entonces, lo que yo le estoy tratando de decir aquí, hermano, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. ¿Ok? En otras palabras, tú ya naciste de la carne y eres carne, pero te falta nacer del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, los apóstoles fueron claros. El hombre sin Dios, el hombre sin el Espíritu de Dios, no va a poder entender las cosas espirituales. Está escrito, amados hermanos, miren, oiga lo que dice el versículo 7, note lo que dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, amados hermanos. En otras palabras, te lo voy a poner de acuerdo a tu lenguaje. Este texto, miren, para los que no lo entienden, les voy a dar algo de acuerdo a lo que se vive hoy. Mire, dice la Biblia: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Jesús le pone un ejemplo a este hombre, que el nuevo nacimiento es algo, hermano, es algo como, y pone al viento de ejemplo, lo pone como un ejemplo, ¿ok? Tú oyes, dice, al viento, Nicodemo, ¿verdad? Y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Entonces dice: así es todo aquel, así es, dice, ¿dónde va? Dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Si tú no entiendes este texto,
Es como alguien puso en el muro de Facebook y dijo: cuando yo me case, no diré nada, pero habrá señales. ¿Han visto eso? ¿Verdad que sí? Sí, han visto eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Bueno, un nacido de Dios, hermano, mire, no es algo de que dice, oh, no, ¿me entiende? El Espíritu Santo, cuando tú le entregas tu vida a Dios, el Espíritu Santo llega a tu vida y de repente, hermano, tú no sabes, algo pasó, mis malas palabras se han ido. Empieza a haber algo en ti, empieza de que, bueno, hoy amanecí con ganas de ir más a la congregación, a escuchar más la palabra de Dios. Empiezas a preocuparte tú más por las cosas espirituales, ¿pero por qué? Entonces, cuando tú empiezas, la gente mira algo en ti y dice, wow, esta persona, algo le pasó, algo le pasó. A muchos dicen, ¿sabe cómo dicen? Muchas veces la gente, le lavaron el coco. Así dice, ¿verdad? Y si alguien les dice a usted, ya te lavaron el coco, díganle, pues bien, porque lo necesitaba, estaba muy sucio. Sí, así díganle. ¿Me entiende? Hermano, ¿me entiende? Entonces, el nuevo nacimiento es así, hermanos. Tiene que haber hay un cambio en la vida de la persona cuando tú naces de nuevo. ¿Ok? Cuando tú quieres más de Jesús, cuando tú empiezas, hermano, esa es una señal que Jesús ha llegado a tu vida. ¿Ok? El viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes hacia dónde va, de dónde viene y hacia dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, hermanos. Wow. Amén. Entonces, aquí hay una necesidad, hermano, ¿me entiende? Y mire, cuando Nicodemo oye esto, en el versículo 9 le dice, le respondió Nicodemo y le dijo, oiga lo que dice este hombre. Y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Note usted, hermanos, que el nuevo nacimiento no era algo nuevo que Jesús había traído. El nuevo nacimiento, hermanos, ya existía desde que Dios viene llamando a sus siervos. El Espíritu de Dios descendía sobre cada persona, hermanos, y dice la Biblia que eran usados por Dios. Entonces, note que este hombre era un fariseo, era un principal entre ellos, y yo ya le dije qué tipo de persona, qué tipo de grupo eran estos hombres fariseos. ¿Ok? Eran los consejeros de esa época. Eran los únicos consejeros. Para serle exacto, alrededor de 70 ancianos eran el grupo, la corte. Se componía por 70 ancianos, hermano, y elegidos. Y este hombre era uno de ellos. Él vino a Jesús porque no entendía las cosas espirituales. Entonces, cuando él le dice, Señor, pero ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahí está el signo de pregunta, miren. ¿Eres tú maestro de Israel? O sea, ¿eres tú el que aconsejas? ¿Eres tú el que dices conocer el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, los profetas, los proverbios y los salmos? ¿Y no sabes esto? ¿Por qué? Mire lo que dice, hermano, Ezequiel 36. Dios ya lo había dicho en los profetas. Ezequiel 36 del 24 en adelante. Oiga lo que dice Ezequiel 36 del 24 en adelante. Dice así:
Oiga lo que dice, hermanos. Dice, y yo os tomaré, hablando Dios, ¿ok? Por medio del profeta dice esto. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, amados hermanos. Entonces, el propósito del nuevo nacimiento, según la palabra de Dios, yo entiendo que es, hermanos, para mejorar, para una mejora de nuestro diario vivir, de nuestra vida, de nuestra conducta. Quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, ¿ok? Para que usted, dice, yo voy a poner mi espíritu en ustedes. En otras palabras, para que ustedes puedan ser diferentes, puedan tener diferente forma de mirar la vida. ¿Me entiende? Entonces, hermano, cuando uno no tiene el Espíritu Santo de Dios, es por eso que se le dificulta entender, hermanos, el por qué nosotros caminamos en el cristianismo. El por qué nosotros dejamos, ¿verdad? Mira, ahorita venimos de 50 millas del norte para acá. Todos los domingos estamos aquí con la ayuda del Señor, hermanos. ¿Por qué? ¿No tenemos cosas que hacer acaso en nuestra casa? ¿No tenemos otras cosas, hermano, según importante humanamente hablando, hermano? Sí las tenemos todos. Ustedes, aunque no vienen de lejos, pero los que están aquí, pero dejan sus hogares, dejan otras cosas que hacer, también importantes humanamente hablando, por atender, hermano, la casa del Señor. ¿Por qué lo hacemos? Porque ha habido algo en nosotros que muchas veces no entendemos por qué hago yo lo que hago, pero es que no somos nosotros los que nos movemos. ¿Usted piensa que nosotros, por nosotros mismos, nos íbamos a querer? No, nosotros quisiéramos estar viendo allá cómo las Chivas le ganan al América, sentados en un sofá. Usted quisiera estar viendo la Rosa de Guadalupe allá sentada. Para los que no les gusta el fútbol, porque uno les habla de fútbol y se quedan ahí. Pero es que ha habido un cambio, hermanos. Ha habido un cambio. No somos perfectos, iglesia. No somos perfectos. Pero déjeme decirle, hermanos, que Dios quiere que haya un principio en nuestras vidas, un anhelo por servir al Señor, hermanos. Amén. Entonces, iglesia del Señor, yo quiero en esta hora solamente dejarnos con esa idea, hermanos, amén, de lo que dice la Biblia, hermanos, de lo que dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Ok? Si hay alguien de repente que quiere bajar a las aguas del bautismo, hermanos, háganoslo saber para que usted pueda, por su propia fe, hermanos, decidir si usted quiere seguir a Jesús o no quiere seguirlo. Amén. Gloria a Dios. Les voy a dar una última cita y con esto nos despedimos. Miren, vamos a ver a Nicodemo ya en otra, en otra historia. Dice Juan capítulo 7, verso 45. Le vamos a dar lectura. Juan capítulo 7. Mire lo que dice.
Juan capítulo 7. Versículo 45 en adelante. Oiga lo que pasa aquí, aquí pasa algo que bueno, vamos a mirar, hermano, lo que es el fruto de la conversación que miramos en San Juan 3. Y dice así. Oiga, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. ¿Ok? Note, ¿cómo se le puede decir un alguacil? A ver, en un lenguaje más, ¿los policías? ¿O quién eran? ¿Eran unos qué? ¿Guardias? ¿Guardias? ¿Los guardias? Ok, gracias. Vinieron a los sacerdotes. Yo pienso que llegaron a los sacerdotes. O sea, mire, vamos a seguir la historia, ¿no? Vamos a leerlo para que, a ver, nos vamos a figurar una historia, y no de acuerdo a nuestra idea, sino de acuerdo al mensaje de la palabra. Vuelvo a repetir, y no se vaya con mi definición, usted forme la suya propia, para que vea si coincide con la mía y con la de la palabra del Señor. A ver. Porque si la mía no coincide con la de la palabra del Señor y la de usted sí, es señas que yo estoy poniéndole de más a la Biblia, ¿verdad? Ahora, mire, dice así la palabra de Dios, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? Le están haciendo una pregunta. O sea, yo miro a este cuadro que nos enseña aquí, es de que los guardias llegaron a los sacerdotes porque habían sido mandados a algo. Los sacerdotes los habían mandado a algo, a una misión. Pero estos guardias regresaron otra vez con ellos, y yo pienso que no traían nada, porque le dijeron: ¿por qué no le trajiste? O sea, ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está la persona por la cual los mandamos? ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo. Dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hablando de Jesús, O sea, dice: entonces los fariseos le respondieron: también ustedes, o sea, quiere decir vosotros, también vosotros, ¿habéis sido engañados? Entonces, oiga, el 48: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Miren, los guardias se presentan a sus sacerdotes, a sus gobernantes de ellos, sin nada, y ellos le dicen: ¿dónde está la persona? ¿Dónde está? ¿Por qué no le habéis traído? Y ellos le dijeron, en otras palabras, es que al escuchar a este hombre, lo oímos que no hemos escuchado a otro hombre hablar como este hombre, con tanta sabiduría y todo, ¿me entienden? Con tanta verdad. Entonces los sacerdotes, los fariseos, se enojaron y le dijeron: bueno, ¿acaso ustedes también ya han sido engañados? Y le dijeron, oiga, dice, y les dicen así, le dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, ustedes han mirado que nosotros que les enseñamos a ustedes han visto que algunos de nosotros hemos sido engañados, o hemos entendido que este hombre habla verdad. Y para pegarles ahí en la cabeza, de entre su mismo grupo de ellos, sale Nicodemo, el que había venido de noche a él. Oiga, ¿qué le dice? Le dice, ¿ok? Entonces, dice aquí, ¿ok? El 49 dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Eso es lo que están diciendo los sacerdotes. Pero mire el 50, dice:
les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. O sea que ahí se les quebró, hermanos, toda esa frase que dijeron: ¿acaso alguno de entre nosotros, de los gobernantes, ha creído en él? ¿Ha sido engañado por él? ¿Se ha ido con la finta de todo lo que él dice? Y la Biblia mismo narra, hermanos, y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos y gobernantes. Les dice, ¿qué les dijo? Verso 51, les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En otras palabras, Nicodemo aquí ya estaba a favor de Cristo y no a favor de los fariseos. Entonces, amados hermanos, note, iglesia, cuando nosotros le prestamos atención a la palabra de Dios, la palabra del Señor, hermanos, nos va a nutrir, nos va a enseñar y nos va a capacitar para poder, hermano, sobrevivir en este mundo terrenal. Amén. Como anoche hablábamos, recuerde que nuestra ciudadanía no está aquí, hermano. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, vamos de pasada. El mundo es como un puerto, dijo alguien por ahí, donde unos barcos vienen y otros se van. ¿Usted sabe cuándo le va a tocar partir a usted de este puerto? No sabemos. Pero el mundo así es, como un puerto, donde unos barcos llegan y otros se van. Amén. Así que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, hermanos. Por lo tanto, tenemos que nosotros preocuparnos no tan solo por el pan físico, por el pan material, sino también por el pan espiritual. Amén. Ánimo, iglesia del Señor. Ánimo, adelante. Amén. Y vamos a ponernos de pie para dejar descansar las sillas un poquito. Amén. Gloria a Dios. Si ya no hay más anuncios, yo le dejo lugar a nuestro hermano Mardonio para que él nos despida de este lugar, mas nunca de la presencia de nuestro Dios, que él ore